Yo soy Mercedes Peñas, soy española, nací en Madrid, nací en el año 68 y soy la menor de 3 hermanos. Estudié en Madrid Ciencias Políticas, me especialicé en América Latina y en Relaciones Internacionales, y digo esto porque eso hizo que decidiera venir a Costa Rica en el año 91 a estudiar una maestría en un país de América Latina para especializarme un poquito más en las relaciones internacionales, en integración, cooperación y paz, aquí en la Universidad para la Paz. Conocí a Luis, soy la compañera de Luis Guillermo, tenemos una hija en común que ahora tiene 11 años, y también ese encuentro cultural entre los dos y tener una hija que es como esa suma de las dos culturas, a mí me llena de mucho orgullo porque realmente yo tengo el corazón partido entre España y Costa Rica. Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy tenemos a una invitada más en Va de Frente con una característica especial. Es la primera dama de la República, Mercedes Peñas Domingo, quien no solamente es mi pareja, sino que también es la mamá de Inés, pero es politóloga y coordinadora del programa Tejiendo Desarrollo, uno de los más importantes del Gobierno de la República. Hemos querido tener este contacto con la pareja presidencial para darles otro ángulo a los programas que hemos tenido hasta el momento, pero que no es menos relevante por ser Mercedes, no solamente la mujer a la que quiero y que trabaja conmigo, sino una funcionaria que le sirve a Costa Rica desde un cargo especial. Bienvenida a Va de Frente y dale con todo. Muchísimas gracias, ahí estoy ya preparada, pero sí, como la vida personal está llena de acuerdos, de pactos y de concesiones en la pareja, pero también en la vida profesional, quiero que lleguemos a un acuerdo, y es que tanto las preguntas como las respuestas sean consideradas en este marco y no vayan más allá de este programa. Sí, claro, para no, que por respondamos supuesto. y preguntamos, porque como no conoce las preguntas, para que estemos claros en qué eso queda aquí en este marco. Absolutamente. Perfecto. Entonces, ¿podemos empezar ya? Ya empecemos. Bueno, pues empezamos más con la parte política. La presidencia de la República ha sido el primer puesto que has tenido por elección popular. ¿Cuál de tus características, de tus fortalezas, pero también qué debilidad, una fortaleza y una debilidad, crees que te han sido, en el caso de la fortaleza, útil para, en estos 3 años y medio de presidencia, llevar a mejor término este mandato? Y también la debilidad, que es ¿cuál debilidad crees que es la que ha sido una característica que ha podido debilitar ese mandato? Bueno, yo creo que una característica positiva que tengo es que yo no soy rencoroso, Mercedes, tú lo sabes bien. Y eso en política es importante, porque uno encuentra gente de todo tipo, mucha de la cual, o con mucha de la cual se tiene que encontrar muchas veces en el camino. Y ser rencoroso por cosas que le dicen a uno, por cosas que le hacen a uno, a veces le impide al político tomar decisiones serenas, tener una actitud comprensiva y amable frente no a las personas que te ofenden, sino a todas las demás que te miran. Y el no ser rencoroso además le permite a uno trascender los umbrales con mayor tranquilidad, ¿verdad? No es que no tenga enemigos, pobre aquel que no los tenga, decía José Martí, pero no les guardo rencor y creo que hay que diferenciar entre enemigos y adversarios, y yo tengo de ambos. Así es que el no ser rencoroso es una característica que creo me ayuda. No, eso no quiere decir que no me enojé hace pocos días, pero no soy rencoroso. Un tema que me ha resultado difícil de manejar como presidente es mi tendencia a ser profesor, mi tendencia a querer explicar las cosas. Y al hacerlo, entonces, abrir posibilidades de interpretaciones que no son las que yo mismo quiero, pero que inexorablemente las personas con quien estoy hablando concluyen. Y eso me parece que no ha sido una buena característica. Es buena, ciertamente, como en mi profesión, pero no buena en esta, que no es mi profesión, sino mi obligación. Tú fuiste el presidente más votado de Costa Rica y la gente tenía muchas expectativas por el cambio y por tu trabajo, por lo que podías hacer. Yo siempre he considerado que las expectativas son de dos tipos, las personales,
donde la gente, digamos, quería que cambiara y mejorara su entorno, sin tocarle a veces sus privilegios, y las colectivas, por ejemplo, la mejora de la caja. Muchas veces la gente tiene esas expectativas colectivas y, sin embargo, no entienden ese aparataje institucional que a veces limita mucho el trabajo. Con esas expectativas viene aunado la crítica. ¿Cómo llevas la crítica? Creo que la llevo bien, aunque no me gusta que me critiquen como a nadie le gusta que lo critiquen. Yo preferiría que me estuvieran diciendo cosas lindas día y noche. Pero eso no es ni la vida ni la democracia y esa tampoco es Costa Rica. Eh, Creo que he cometido errores como cualquier ser humano. Creo que se han cometido muchos aciertos también en el gobierno. Hay muchas cosas que se han cambiado, otras que van a cambiar después de nuestro mandato y otras que no van a cambiar en mucho tiempo, porque forman parte ya de una cultura institucional o de una forma de entender las cosas que hasta que no ocurran ciertos grandes cataclismos políticos, como podría ser, por ejemplo, en positivo, una Asamblea Nacional Constituyente que cambie la Constitución, pues vamos a seguir arrastrando por décadas, ¿verdad? Entonces, yo de la crítica digo lo mismo que, que, la, que la democracia en general. Es esa parte de la democracia lo que nos hace caminar y crecer, ¿verdad? No que la opinión favorable no sirva para estimular y sea un acicate para desarrollar nuevos proyectos y llegar a alturas mayores. Pero como que la crítica es lo que te asienta, es como el cable a tierra que te permite entender mejor por qué es que las cosas no están pasando y cómo podrían pasar. ¿Te has desilusionado con la política? En una parte sí, pero tampoco es que yo estuviera enamorado de ella. O sea, yo veo cosas hoy, las constato en la realidad, en mi propia realidad, incluso en nuestra realidad como familia, que me agobian mucho. No creo, por ejemplo, que sea justo que tú o que nuestra hija o que mis hijos, que son parte de esa familia, tenga que pagar, por ejemplo, un precio tan alto por la forma como mis adversarios me atacan. Me parece que eso, pero eso es un fenómeno que han tenido los políticos a lo largo de cientos de años o miles de años, ¿verdad? Hay una, Sí, no es de ahora. No es de ahora. Hay cosas que, por supuesto, me desilusionan mucho, como la imposibilidad de desterrar para siempre la corrupción o la impunidad, que es algo que no puedo hacer yo solo. Digo, como Poder Ejecutivo dependo de órganos contralores, de órganos judiciales, etcétera, que hagan que las cosas ocurran. Por supuesto que me desilusiona mucho el nivel de cobertura mediática a veces, no siempre. Hay excepciones importantes y no pocas, pero bueno, pero esas son cosas que una persona que vive en lo público aprende a colocar en perspectiva y a manejar. Encontré una cita muy bonita de Albert Camus que dice que él estaba al lado de quienes padecían la historia, no de quienes la hacían. Tú has estado en los dos lados. ¿Cuándo has estado en cada lado? Bueno, he estado padeciendo la historia en muchos momentos de mi vida en donde fui víctima, al igual que los ciudadanos de este país, de la decepción, de la corrupción, de la exclusión. Y lo he estado en lo personal como en lo familiar. Recuerda de dónde vengo. O sea, yo he sido también víctima como hijo de situaciones que afectaron a mis padres, ¿verdad? Que tuvieron poco acceso a ciertos recursos de los cuales yo sí he sido beneficiado, como por ejemplo un estado de benefactor maduro. Pero también es cierto que en mi vida he tenido muchas satisfacciones, casi todas asociadas a ser proactivo. Cuando me he involucrado, esos déficits con que la historia carga a los pueblos y a las personas, se han vuelto mucho más llevaderos. Cuando uno tiene la posibilidad de incidir, cuando uno tiene la posibilidad de cambiar la vida de alguien, cuando uno tiene la hermosa posibilidad de recibir una carta como las que recibimos de los niños de Limón hace pocos días. Eso hace que muchas de las... Por cierto, que las tengo ahí, te las tengo que dar para que las de los pongas avatares de la vida política se maticen mucho. ¿Quién te enseñó a leer y a escribir? Mamá, sin duda. Las dos cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que la escritura, generalmente, que es más mecánica, ¿verdad? Tiene
tiene un alto contenido escolar, en Costa Rica al menos. Lo que pasa es que mamá era maestra profesora. y entonces yo tenía escuela en las aulas a donde estudiaba y en las habitaciones de mi casa donde vivía. Para mí fue un proceso en donde las maestras han estado muy presentes en mi vida, tanto así que soy maestro también. ¿Qué aromas y qué sabores te recuerdan a la infancia? Eh, hay una combinación de olores, pero todos los que recuerdo se asocian con mis abuelos, curiosamente, ¿verdad? Mi abuela Moncha, que cocinaba muy rico, comida muy tica, ¿verdad? Era muy comida de la tierra. Recuerdo, por ejemplo, el olor de la sopa de tortillas que se hace con leche, o recuerdo la olla de carne que tiene o cuando hacía tortillas, cuando las Tomo amasaba. nota de la sopa de tortillas que no me lo has hecho, ¿eh? No, esa no te la he hecho. Voy a No tomar me nota. gustaba mucho tampoco. Pero bueno, y del lado de la otra abuela, sin duda la cocina caribeña. Me acuerdo hace muchos años que llegué a una isla del Caribe anglófono, la única vez que he estado en esas islas, y cuando salí del avión me golpeó el olor de la tierra, y era el olor de la cocina de la abuela Jenny. Fue una cosa muy interesante porque nunca comprendí hasta después que esa parte también de los olores del Caribe estaban como Arraigado. tan arraigados en mi espíritu. ¿Y la ansiedad y el estrés abren el apetito? Esa es una Por eso pregunta te decía capciosa. que el pacto había que Está llevarlo bien. acá. Sí, sí lo abren. Sí lo abren y he engordado en la presidencia. Pero como decía un ministro de Estado que no voy a identificar apenas hoy, yo estoy guardando la dieta. La guardo tanto que ni un kilo he perdido. Todo lo contrario. Con respecto a los sabores del Caribe, tú eres el primer presidente que te has reconocido como afrodescendiente. ¿Qué significa para ti y qué aportes te dio esa cultura que todavía, digamos, guardas y que guardas con mucho cariño? Bueno, yo creo que por un lado un fuerte sentimiento de identidad con una parte de Costa Rica que me resultaba muy desconocida antes de confirmarme afrodescendiente, ¿verdad? Y debo decir, como lo he señalado en ocasiones, que en casa esto de ser afrodescendiente se manejaba en un claroscuro, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque había una parte de la familia, especialmente la parte que no tenía que ver con mamá, que veía en aquello todavía una cosa un poco inconveniente, ¿verdad? Cuando ya entendí muy bien cuáles eran... ¿Inconveniente porque era racista? porque era Costa Rica? racismo, sí, claro. Esto de ser o decirse negro o cruzado, como algunos decían, que es muy fuerte, ¿verdad? Es un tema muy fuerte. Es un contenido racista absoluto. Cuando entendí esas raíces, pude comprender mejor para dónde iba, yo, en lo personal, ¿verdad? Y por qué aquello me enriquecía tanto, ¿verdad? Y ahora, pensando en retrospectiva, ahora digo yo, en los últimos años, pensando en retrospectiva, en mi abuela Jenny, en mi tía Flavia, en mis tíos maternos, un poco en mamá también, que era más bien de las más blancas de la familia, porque había diferentes tonalidades en las hermanas de mamá, me ha dado un sentimiento de una gran satisfacción, me siento muy lleno, muy pleno. Es como que una parte que no estaba ahí se llenó, se completó. Ese es el sentimiento que me da. ¿Y qué sientes al saber que en septiembre del 2015 se reforma el artículo 1 de la Constitución y ya no solo Costa Rica se reconoce democrática, libre e independiente, sino también pluricultural y multiétnica? No, fue una contentera enorme. No tendré nunca palabras con que agradecer a la diputada Sawyers, que impulsó esta reforma, y a todas las señoras y señores diputados que la convirtieron en artículo constitucional, porque creo que es una de las grandes transformaciones, quizá menos entendida, que ha habido en la historia de Costa Rica. Un país que siempre dijo que era igualitico y donde no había diferencias raciales, se reconoce
pluricultural y multiétnico. Eso es extraordinario, me parece. Pero también en este país la mezcla es increíble y se nota. Sí, sí. No, la mezcla es increíble y Y los aportes. Y los aportes. Y las reacciones contrarias, la discriminación todavía es muy fuerte. Sí, yo cuando miro la forma como en Costa Rica tratamos a grupos de diferentes, que son diferentes, todavía me sobrecojo, ¿verdad? Y no son solamente por motivos raciales, sino también por género, por condición económica, las personas con discapacidad, por lo que sea. Sin embargo, qué alegría que tenemos ya ese artículo en la Constitución. Volviendo a tu infancia y adolescencia, ¿qué hechos te marcaron o qué hecho consideras que más te marcó para ser la persona que hoy eres? Esa es una pregunta muy complicada de responder porque probablemente fueron muchos. Uno. Ha habido en ese proceso algunos que uno podría señalar como esenciales. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño mamá me leía muchos cuentos. Yo creo que el tener la posibilidad de leer, de aprender a leer, de disfrutar la lectura en todas sus formas, a mí me hizo una persona muy diferente. Comparto esa condición con muchas de las personas que nos miran en este programa, ¿verdad? Pero fue como una cosa muy importante para mí. Yo soy de una generación, Merce, en donde la televisión apenas se iniciaba, cuando yo estaba muy pequeño. Entonces, para mí, el entretenimiento televisivo tenía muchas limitaciones. Era televisión en blanco y negro, eran aparatos que no tenían imagen muy fiel, la fidelidad de la imagen era insuficiente, había muy poca variedad de programas. Entonces, para mí la lectura fue muy importante, eso. Segundo, otra cosa que a mí me marcó mucho y que creo que es importante era el salir con la familia. Salimos muchas veces al campo, a los potreros, a comer, a los ríos. A veces estaba con papá pescando, otras veces íbamos a jugar fútbol, pero como el grupo familiar, y ahí estaban mis abuelos. Y también creo que los abuelos, la vida con los abuelos a mí me marcó mucho, especialmente con mi abuela, porque era una abuela muy chineadora. ¿Con cuál abuela? Mi abuela Moncha. Era una abuela muy chineadora y eso a mí me sirvió mucho. La relación de ella con mi abuelo Luis, con quienes pasábamos muchos fines de semana, complementó mucho esa otra parte que me hizo probablemente más sensible que otros niños de mi edad. ¿Y eres el consentido de la familia o no? Creo que tuvimos una relación bastante equitativa entre los hermanos. No éramos muchos y eso nos daba una cierta ventaja. Pero como hermano mayor siempre tuve privilegios. Tu abuelo Guillermo, tú siempre dices que abandonó a tu abuela Jenny y la dejó con 5 hijos. ¿Qué tanto marcó ese hecho a la familia? No, a la familia la marcó mucho porque mi abuela tuvo que cargar con esos hijos y educarlos y hacerlos crecer y convertirlos en ciudadanas y ciudadanos de bien. Yo lo viví poco al abuelo, casi no lo veo. Casi no lo vi. Tengo un recuerdo muy borroso del abuelo Guillermo. Recuerdo que la abuela Jenny lo quería mucho a pesar de que la había abandonado y siempre le atendía cuando llegaba y le daba de comer y tal. Y hay una gran cantidad de historias sobre el abuelo y algunas muy duras, digamos, de vida. Pero yo de chiquito conocí poco a esa parte de la familia, porque mi abuela Jenny murió cuando yo tenía 8 años, y al abuelo Guillermo, que murió más o menos en la misma época de mi abuela, creo que un poquito antes, no lo veía porque no vivía en San José. ¿Y tú crees que ese hecho te marcó a ti para ser un padre excepcional como eres y dedicado a tus hijos? No lo creo, porque mamá no hablaba de eso, mamá en esa parte de su vida no nos la contaba, quizá por el dolor que le causaba. Y gracias por lo de excepcional, no sé si lo soy tanto. Yo sí lo opino, por eso lo digo. Pero sí creo que de alguna manera recordar las penurias en que vivieron los abuelos sí lo hace a uno como más responsable, ¿verdad? Yo también me divorcié con 5 hijos, ¿verdad? Y eso me
me trajo muy a la memoria muchas veces la situación de la abuela, y creo que nunca tuve duda ninguna de la obligación que eso conllevaba en mi vida personal y profesional, y entonces por eso le dediqué a mis hijos todo el tiempo que necesitaba. ¿Qué has dejado de hacer con tus hijos e hijas que antes hacías y que echas de menos? Ir a la finca todos los fines de semana. Aquí se ha vuelto imposible hacerlo. Cuando digo finca, son 5 hectáreas que tenemos ahí en Santa Rosa de Moravia, en Parásito. No estamos hablando de nada más que eso. Pero había un cierto pero es un solaz. momento especial. Es un lugar especial y era me daba la oportunidad de hacer cosas que generalmente no estoy haciendo y que espero hacer muchas veces cuando termine la presidencia. La corresponsabilidad en los quehaceres de la casa y en la crianza de los hijos es algo de lo que tú siempre, de lo que crees, de lo que hablas, y que, bueno, que estás convencido que es una tarea a partes iguales entre hombres y mujeres. Ahora que hablas de lo importante de estar presente ahí con los hijos, ¿sientes que tienes alguna deuda actualmente en esa parte? Sí, claro. Y creo que tú lo sientes más que yo. Yo mucho, pero... Digo, es inexorable. Digo, uno teóricamente no tengo la menor duda de que las responsabilidades deben hacerse por partes iguales, pero en estos momentos, por las razones conocidas y por la naturaleza de mi cargo, ni estoy en casa a las horas que debería estar para asumir esa responsabilidad por partes iguales, ni tengo horarios que me permitan hacer todo lo que tú haces, por ejemplo, con Inés. Algunas veces sí, las llevo a la escuela, algunas veces sí, llego a casa lo suficientemente temprano como para ayudarle con alguna tarea, pero la responsabilidad de cocinar y de atender a Inés y trabajar en el gobierno y tal, tú las llevas mucho más que yo, eso es indiscutible. O sea, que es incompatible de momento eso. De momento es casi incompatible, pero podría ser peor, y creo que estoy tratando de ayudar como me toca hacerlo. Yo creo que en política también deberíamos de tratar de que eso fuera a mejor siempre. Sí, yo creo que tiene que ir a mejor. Lo que pasa es que la realidad conspira contra eso, ¿verdad? Los viajes dentro o fuera del país, las reuniones que tengo como jefe de Estado. Es que, digo, esto es un trabajo de tiempo completo también, como ser mamá y como, bueno, ustedes tienen a veces hasta doble, triple y cuádruple jornada, y ahí la llevamos. Así es. Y siempre con mucho éxito. A ver, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Qué pregunta más profunda, eso no debería estar. Esto es una cosa que en un ahora programa de 26 minutos. Ahora vienen las preguntas profundas, pero que las tienes que contestar lo más breve posible. ¿Qué es lo más importante? Lo más inteligente que se puede hacer en esta vida. Yo creo que la regla de oro de todas las religiones: querer a las demás como se quiere a uno mismo. Es una regla, por eso le dicen la regla de oro: amar a los demás como se ama a uno mismo. ¿Qué sabe el hombre que más sabe? Que no sabe mucho. ¿Sabes bien quiénes son tus enemigos? Algunos, no todos. Y no me importa, francamente. Y no me importa, no quiero saberlo. Creo que ya tengo suficientes problemas como para tener que preocuparme por eso también. ¿Qué celebras? La vida. ¿Eres más feliz tocando el piano o bailando tango? Sin duda tocando piano. Vale, porque nunca has bailado tango conmigo. No, porque yo no bailo tango. Vale. No has bailado tango conmigo, como que es un invento, yo te vi. Sí, claro. Yo estaba fuera, pero yo te vi. Pero yo no vi las tango. fotos. Bueno, entonces, tú no has bailado tango conmigo porque además tienes un problema serio de cadera. ¿Dónde te dejaste la cadera en la inauguración del FIA? Porque yo no te vi cojear. No, pero es que, como saben, y esto es un buen momento para anunciarlo, tengo un problema de cadera, la cadera tienen que sustituirla. Aunque te vean caminar ya se da cuenta. Y yo creo que se ha ido dando cuenta la gente que estoy renqueando cada vez más. Ya lo haré después cuando termine el gobierno. Pero no, ahí no hubo mucho dolor ni mucho renqueo, entre otras cosas porque la adrenalina hace maravillas. Bueno, entonces tenemos que ver qué es lo que te doy para la adrenalina y bailar algo, como el tango conmigo. A ver, yo echo de menos poder sentarme contigo en las noches antes de cenar
tomarme una copita de vino, compartir unos aperitivos, conversar y sobre todo reírnos, que antes lo hacíamos mucho. ¿Qué echas tú de menos? Yo creo que más o menos lo mismo, ¿verdad? Y también echo de menos que no podamos salir más veces, con Inés o solos, no digo que una u otra cosa, ambas. Y no porque no nos guste estar con la gente, que nos gusta mucho, y yo creo que hemos sido una pareja presidencial accesible, no somos de los que nos escondemos de la gente y vamos allí con anteojos oscuros y pelucas de colores raros para que no nos reconozcan. Pero hay una posibilidad de estar juntos en ambientes agradables, etcétera, que a veces se complica mucho en este trabajo. ¿Qué desearías hacer el 9 de mayo del 2018? El día completo, sí. El día completo. Yo me gustaría estar, creo, con toda la familia en la finca. Sería un bonito momento para retomar esa parte de mis horas que se nos quedaron un poco rezagadas. Si Dios te da 20 años más de vida, ¿cómo te ves dentro de 20 años? Me querría ver como un presidente anciano que envejece con dignidad. Eso significa un presidente que está disponible, un expresidente que está disponible para servir, pero de forma absolutamente lateral a los avatares de la política cotidiana del país. Me gustaría verme rodeado de la gente que me quiere, sin grandes angustias existenciales, sin gran capital, pero con los recursos suficientes para no pasarla mal, y con un estado de salud adecuado para poder disfrutar de la vida durante el crepúsculo, que al final de cuentas es otra etapa más, que debe ser muy hermosa, digo yo, si uno la vive con condiciones adecuadas. Bueno, y de tu estado de salud, ya has hablado de la cadera, pero te tienes que comprometer a bajar un poquito de peso. Sí, eso vendrá también. Eso de comprometerse en esa materia, en estas circunstancias, puede resultar un poco complicado, pero sí, tengo que bajar de peso. Además, siempre eso es un buen deseo. Solo esa cosa tomaré nota, de lo demás ya lo dejaré pasar, pero de eso tomo buena nota. Yo te agradezco que me hayas abierto el espacio para preguntarte. Quería poder preguntar cosas más personales y cosas que realmente afectan a nuestra vida cotidiana, pero también a la forma de cómo se ejerce o se puede ejercer de manera diferente el poder. Y una cosa, ¿podría preguntarte yo algo? Sí, claro. Generalmente yo no pregunto. Solo una. En España no hay primera dama. No existe. Eso no estaba en tu ADN, ni profesional ni personal. ¿Cómo te has sentido siendo primera dama? La verdad es que muy bien. Me he sentido bien por dos razones. Una, porque yo había trabajado durante muchos años en Costa Rica y tú me diste la oportunidad de poder seguir aportando y trabajando en el tema y en la materia que a mí me gusta. Y en segundo lugar, porque la gente de antes, no de ahora, siempre lo he dicho, en Costa Rica la gente es muy cariñosa y es muy agradecida y es muy abierta. Entonces me ha hecho sentir también muy bien. La verdad es que nunca me lo hubiera imaginado, no sabía lo que era ser o no entendía muy bien lo que era ser una primera dama, aunque traté de estudiar y de hablar o de enterarme de qué es lo que suponía, pero creo que esas son las dos razones que me han hecho sentir muy bien. El poder acompañarte haciendo lo que a mí me gustaba y la gente. ¿Y estás satisfecha con tejiendo? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Yo también. La verdad es que estoy muy contenta. yo espero que la gente lo esté más, sobre todo cuando se ven resultados. Pero también es cambiar la forma de entender la política y la toma de decisiones y sobre todo las inversiones del Estado en el territorio. Bueno, pues me alegro mucho y muchas gracias por aceptar la invitación a Va de Frente. Hay una cosa que me alegra al final de cuentas y es que ni tú ni yo querramos volver a repetir el actual trabajo que tenemos, lo cual me hace pensar que probablemente al término de mi mandato y volviendo a trabajar cada cual en lo que más le guste, cada uno. le guste cada cual,
podremos tener más tiempo para disfrutarnos, lo cual siempre Eso espero. es una buena Eso cosa. espero. Gracias, Mercedes Peñas. Gracias, Luis.